respecto de lo que yo llamo una pugna que existe en el principio legal de pacta sunt servanda y el principio legal de rebus sic stantibus, ¿no? Antes de iniciar la disertación, también quiero agradecer a todos su presencia. Y bueno, pues abierto estoy al final de la ponencia para que ustedes me puedan hacer sus preguntas e incluso las pueden ir apuntando ahí en el chat también, ¿no? Me va a hacer favor parte de nuestro moderador de que me las vaya pasando o al final se les abrirá el micrófono para que los hagan de viva voz, porque sí es un tema muy interesante y en lo personal considero que es un paradigma que nos va a cambiar la forma en la cual se está llevando a cabo la interpretación de los contratos. Dicho esto, me voy a arrancar con la solicitud, por favor, a mi moderador, de la primera diapositiva. Bien. Miren, hay una teoría, antes de empezar en materia, quisiera darles una introducción de lo que es el rebus sic stantibus. El rebus sic stantibus, que al rato veo cómo, voy a poner cómo se escribe, o bien en las diapositivas, es lo que en latín podemos traducir como la teoría de la imprevisión en los contratos. Nosotros sabemos que cuando suscribimos un contrato, puede que durante la vigencia del contrato o entre su firma y su cierre suceda algo que estaba completamente impensable. Los detractores de la teoría del rebus sic stantibus dicen que no, que pues lo pactado obliga y entonces son más de pacta sunt servanda, ¿no? Y dicen que, bueno, lo pactado obliga y si tú obligaste a ciertas prestaciones, pues entonces a esas prestaciones tendrás que obligarte y ceñirte y no hay de otra, aunque haya habido un caso fortuito o una fuerza mayor. Sin embargo, los que pugnan por el principio de rebus sic stantibus, que es la antítesis de la pacta sunt servanda, dicen, no, espérate, hay una imprevisión que puede darse, ¿no? Por la cual las condiciones con las que empezamos a contratar cambiaron completamente al día de hoy y por lo tanto debe haber una reestructura en nuestro contrato. Fíjense, voy a empezar comentándoles que en la Edad Media, en la escolástica, en tiempos de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, justamente los cristianos de aquella época decían que había que acuñarse el principio de rebus sic stantibus, que es un principio romano de la época de Justiniano, ¿no? Y que en esa época lo trajeron a la Edad Media porque era de un buen cristiano. Fíjense, un buen cristiano, un buen católico, debe ser buena onda con su contratante. Si las circunstancias cambiaron, entonces el buen cristiano tendrá que ajustarle, ¿no?, a las cláusulas al contrato, las condiciones, los derechos y las obligaciones, para efectos de que el otro pobre pueda cumplir o, en su caso, eximirle del cumplimiento de la obligación sin que se actualicen las cláusulas penales. Sin embargo, esta postura de la escolástica se ve duramente criticada, ¿no?, en los siglos posteriores, concretamente por los doctrinarios franceses. Miren, aquí les estoy poniendo la primera diapositiva, que en el siglo XX se recogieron y estudiaron la teoría de la imprevisión. Los autores franceses, Planiol en su magna obra del derecho civil, en el tomo 2, Ripert, porque todo el mundo dice Planiol y Ripert pensando que es el mismo autor, pero no son dos. Planiol es uno, Ripert es otro. Ripert, en su otra famosa obra, La regla moral de las obligaciones civiles, y fue analizada asimismo por Julien Bonnecase y finalmente por Colini Capitanes. Ellos fueron los que lo analizaron y de eso analiza el jurista mexicano Manuel Borja Soriano, que él sí es, no es detractor, él sí es partidario de la teoría de la imprevisión, hace una serie de análisis y dice, la verdad es que la teoría de imprevisión sí tendría que estar en nuestro derecho positivo mexicano, y ahorita más adelante les voy a decir que ya se está empezando a introducir en 2010 Ciudad de México, que siempre nos lleva años de ventaja en diferentes reglamentaciones, ya la tiene. Puebla no la tenemos y los demás estados casi no, muy pocos, pero de eso me ocuparé más adelante. Por favor, siguiente diapositiva. A mi monitor, exacto, gracias. Fíjense,
Borja Soriano, en su obra magna, La teoría general de las obligaciones, que es un libro delicioso, junto con el Gutiérrez y González o el Díez Picasso, que son en lo personal mis favoritos de derecho de las obligaciones, te dice que todo contrato que no es ejecutado inmediatamente, fíjate, expone al deudor a una eventualidad favorable o desfavorable a la causa de las modificaciones en las circunstancias de hecho que condicionan la ejecución del contrato. Y aquí me voy a detener con el primer ejemplo. Ahora mismo en mi despacho estoy llevando un asunto, no voy a decir nombres porque son empresas de dominio público, pero vamos, y es un equipo de fútbol poblano. Entonces voy a poner el caso, digamos, el Lobos WAP, ¿no? Vamos a decir que los Lobos WAP. Imagínense que un patrocinador de Lobos WAP, vamos a poner como por ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola va a patrocinar a Lobos WAP para la temporada apertura y clausura del 2020, ¿vale? Y del 2019 y del 2021. Son contratos que se hacen por lo regular por 3 años o 4 años, ¿vale? Los patrocinadores dan una cantidad muy fuerte, dan millones de pesos para los que los equipos puedan publicitar la marca en el jersey, en el medio tiempo, salen ahí unos edecanes, los que hemos ido al estadio lo vemos, en el estadio mismo salen vallas, en las medias de los jugadores, etcétera, etcétera, e incluso en la voz del medio tiempo, cuando por ejemplo hay un cambio en la alineación del equipo, le dice Coca-Cola informa, sale con el número 14 fulano y entra con el número 10 perengano, ¿no? Entonces, ese tipo de impactos de publicitarios son los que ya están prepagados a través del contrato de publicidad, ¿correcto? Bien. En el caso que yo les estoy poniendo, que es un caso de la vida real, a este equipo de fútbol, el patrocinador le dio una cantidad equivalente a 6 millones de pesos. De esos 6 millones de pesos se iban a prorratear, se iban a dividir en 1 millón, no, perdón, en 2 millones cada temporada, ¿correcto? 2 millones, 2 millones, 2 millones, era por 3 temporadas. Y resulta que ustedes saben, o a los que les gusta el fútbol, lo saben perfectamente, de los que no, pues se los cuento, el torneo que acaba de pasar, que creo que es la Apertura 2020, su última jornada, se quedaron en la jornada 10. Todas las demás jornadas no se llevaron a cabo por virtud del COVID-19. Entonces, ¿eso qué implicó? Que no hubo fútbol. Ustedes recuerdan que no hubo fútbol desde marzo hasta hace un par de semanas que se reinició el torneo a puertas cerradas. Por lo tanto, si yo, patrocinador, estoy pagando porque salga las edecanes en el medio tiempo, en las pantallas del estadio, en las vallas del estadio, en el sonido del medio tiempo, en el jersey del uniforme, en las medias del uniforme, y no hay ni medias, ni jersey, ni medio tiempo, ni edecanes, ni pantallas, ni vallas, ¿qué pasó con el objeto del contrato? ¿Se está llevando a cabo el objeto? Recordemos nosotros, que creo que los que estamos acá, la mayoría somos abogados, que el acto, en la teoría del acto jurídico, en la estructura clásica, se tiene que, para que un acto jurídico sea existente, ¿no? Se necesita consentimiento, objeto y solemnidad. Incluso, eso viene de 1449, por ejemplo, del Código Civil. En el 1450 te dice que los elementos de validez del acto jurídico son consentimiento libre de vicios, capacidad de las partes, y te vuelve a meter el objeto. Y 2 veces, en la fracción cuarta y la fracción quinta del 1450, te dice que el objeto debe ser lícito y debe ser posible. Entonces, tan importante es el objeto en el acto jurídico y en el acto jurídico por excelencia, que es el contrato, que es un requisito de existencia y es un requisito de validez. Yo aquí les preguntaría a ustedes, si el objeto por el cual se hizo el contrato es el patrocinio mercantil, ¿qué pasa si ya no hay forma de patrocinar? Mi pregunta sería, ¿el objeto del acto jurídico está intocado? Y si ya no hay objeto, entonces ya no hay contrato. Y si ya no hay contrato, ¿estoy compelido al cumplimiento de una obligación? ¿No pasaría ahí lo que nos está diciendo Borja Soriano en la diapositiva que tenemos aquí enfrente, que estamos exponiendo a una eventualidad que puede ser causa de las modificaciones o circunstancias que condicionan la ejecución del contrato? En mi opinión, por supuesto, 100%.
Ahora vamos a ver qué tratamiento le tenemos que dar a ese tipo de cambios de circunstancias. Y este ejemplo del equipo de fútbol es el que voy a ocupar para el día de hoy en la disertación. Siguiente diapositiva, por favor. Regresando un poco a la doctrina. A ver, eh, ya les había comentado que Planiol, Colin, Capitán, Ripert, ¿no? Son los antitesistas de la teoría de la imprevisión. Ellos están casados con la teoría del pacta sunt servanda. O sea, lo pactado obliga. Punto. Eso significa pacta sunt servanda. ¿No? Que viene en el Código Civil en el 1460. Ahorita les digo el artículo. Dice, los pactos legalmente celebrados por las partes obligan a su cumplimiento de los mismos. ¿No? Eso es el pacta sunt servanda. Si yo me obligo contigo a X, Y, Z, llueve, trueno, relampaguee, tengo que cubrir X, Y, Z. Entonces, los antitesistas de la teoría de la imprevisión, que son los otros que ya mencioné, dicen que debe mantenerse el saludable principio de respeto al contrato. Y si bien es cierto que debe otorgarse al deudor la posibilidad de un término de gracia, la teoría de la imprevisión, que es la antítesis, la del rebus sic stantibus, encontrará dificultades de aplicación considerables porque no se sabe cómo limitarla. Y ahí tienen razón, porque si se acontece como lo de ahorita, ¿no? Digo, a mí me vinieron a consultar ahorita en estos 6 meses que estuvimos parados con arrendamientos, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner aquí quiero hacer una acotación, otro ejemplo. Me vienen a consultar muchos locatarios, por ejemplo, de centros comerciales, de Angelópolis, ¿no? Que dicen, lo que pasa es que me tiene que dar tarifa COVID mi arrendador. Yo le decía, pues, ¿qué es eso de tarifa COVID? No, pues es que te tiene que cobrar la mitad. Yo, pero ¿por qué te tiene que cobrar la mitad? ¿Por qué no el 80? ¿Por qué no gratis? ¿No? Eso es a lo que se refiere a Planeo, Colín y Capitán, donde no se sabe cómo limitar, ¿no? Porque, pues, si retomo el ejemplo del fútbol, si yo tengo un local de tenis, de gorras y artículos deportivos en un centro comercial en Angelópolis y de repente está cerrado Angelópolis 5 meses, pues el objeto para el cual fue arrendado el local, que es para un uso comercial, tampoco se lleva a cabo. Y en teoría contractual, pues tampoco tendría objeto el contrato y por lo tanto estaría yo dispensado del cumplimiento. ¿Sale? Bien, es muy difícil dar a los tribunales el poder de suprimir o modificar las obligaciones contractuales porque esto es hacer frágil o destruir el contrato introduciendo la inestabilidad de la vida económica. Además, hay un principio que ustedes conocen que se llama el principio de conservación de los contratos. Y por el principio de conservación de los contratos, el juez, ni el magistrado, ni el Ministerio Público, ni nadie puede variar la esencia contractual, la manifestación volitiva que tuvieron los dos contratantes para llegarse a ese acuerdo de voluntades. Hacerlo violaría el acuerdo de voluntades y al ser el acuerdo de voluntades una norma fundamental dentro de incluso de la pirámide de Kelsen, está hasta abajo, pero es fundamental, eh, eh, se estaremos violando el principio de conservación de los contratos, ¿no? Al modificarlo. Bien, entonces, es hasta el derecho francés, ¿no? Grocio, concretamente, acuña esta tesis, que es la antítesis del rebus sic stantibus medieval, ¿no? Que es el de pacta sunt servanda, ¿no? Que pues, acuña por primera vez en el Código Napoleónico y dice, los contratos deben cumplirse porque tienen fuerza de ley entre los contratantes y no puede exumirse de su cumplimiento. Recordemos aquella clase de introducción al estudio del derecho, ¿no? En el cual nos ponían la pirámide de Kelsen y el artículo 133 constitucional, y hasta arriba estaba la Constitución Política de los Estados Mexicanos y las leyes de Estados internacionales, y empezaba a escalafonar. Y hasta abajo de la pirámide que estaban justamente las normas individualizadas. ¿Cuáles son las normas individualizadas por excelencia? Los contratos. Y por eso yo les digo a mis alumnos en la universidad que un contrato, el más vulgar, el más corriente, se interpreta igual que la Constitución, ¿no? Las normas de interpretación van a ser igual. ¿Cómo? Este, pues a través de la interpretación gramatical, la teleológica, la sistemática, la histórica o cualquier otro de los sistemas de interpretación que tenemos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, se interpreta igual un código, una norma, que un contrato, porque ambas están dentro de la pirámide de Kelsen. Bien, siguiente artículo, siguiente diapositiva, por favor.
¿Y qué creen? En Puebla tenemos el Pacta Sunt Servanda perfectamente acuñado. Está en el 1446. El 1446 te dice, los contratos legalmente celebrados obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Aquí está de plano plasmado en nuestro Código Civil, principio de pacta sunt servanda. Y esto ya nos huele de que si está el pacta sunt servanda, no puede estar el rebus sixtantibus, porque es su archienemigo, ¿no? Entonces, eh, este principio, que es un principio legal contenido en el 1446, nos dice que estamos obligados, no solamente, fíjate lo que dice, te lo divido en dos partes, dice no solamente el cumplimiento de lo expresamente pactado, sino además a todas las consecuencias. O sea, que si mi incumplimiento deriva en 3, 4 consecuencias, por ejemplo, pago de daños y perjuicios, pago de cláusula penal, pago de intereses moratorios, también estaré obligado, ¿no? A pagar y a sufragar esa obligación que yo contraté. Por eso se dice que los contratos que están conforme al Pacta Sunt Servanda son obligatorios y no hay forma de que los eludas. No sé si hasta ahí vayamos bien. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Bien. Sin embargo, el derecho es mutante. El derecho es mutante. El derecho de ahorita, es más, el derecho de ahorita de agosto de 2020 no es el mismo derecho de marzo de 2020. O sea, si a mí me hubieran dicho hace un año, hace de 10 meses, en enero, que me hubieran dicho, oye Luis, ¿qué crees? Ahora ya vas a tener chance de promover desde la comodidad de tu hogar, en pijama, ¿no? En shorts, tus escritos con un correo electrónico que vas a dar de alta en el tribunal, yo me hubiera pitorreado de risa. Por Dios, eso es imposible, ¿no? Si no tienen ni hojas ni toner, ya van a tener un archivo digital, ¿no? Pues sí, lo lograron. Bien o mal, ahí va, ¿eh? Bien o mal, ahí va. La firma digital, el sistema este de citas que hay. Por ejemplo, si alguien ha ido a un juzgado federal últimamente, pues incluso es con un código QR que te dan en tu teléfono y se escanea y solamente puedes entrar, ¿no? El que trae el código. Y con una hora, entonces te dan 15 minutos de tiempo para estar ahí. O sea, a lo que voy es que el derecho es tan mutante que hoy es diferente a como era a principios de este año, ¿eh? O sea, no estoy yendo hace 2 décadas, hasta a este año. Y por esa misma forma en que cambia el derecho, fíjate que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en 2010 era Distrito Federal todavía, nos añade un primer acercamiento, ¿no? De el rebus sixtantibus, ¿no? Ahí se atrevió el legislador de la Ciudad de México a meter el rebus sixtantibus y romper toda la doctrina francesa y el código napoleónico que teníamos de toda la vida en México y en los países latinoamericanos, ¿no? Y entonces añade unos párrafos del artículo 1796 de su Código Civil y crea el 1796 bis y el 1796 ter, ¿no? Y por lo tanto recoge la posibilidad de modificar las cláusulas de un contrato, fíjate, si las condiciones económicas que lo fundaron son modificadas por la realidad económica, haciendo las prestaciones que eran originalmente convenidas excesivamente onerosas en su ejecución. Se aventaron un 10, pero como dice mi maestro de mi primera maestría, el doctor Jesús López Monroy, profesor emérito de la UNAM, él critica mucho esta modificación, esta reforma, el doctor López Monroy, porque él dice que esto obedece a una reforma eminentemente política, no jurídica, ¿no? Política, no jurídica. Y él, en un artículo que él tiene por ahí incluso en internet, critica este rebus sixtantibus porque nos dice que en los cambios, si te das cuenta aquí en la diapositiva al final, dice cuando se ha modificado la realidad económica. Entonces él se clavó mucho en eso y dice, a ver, ahora resulta que ya deja el juez,
La parte, tú o tu abogado, el que va a promover la solicitud de cambio del contrato porque se actualizó una modificación a la realidad económica, dice el doctor López Monroy, ahora resulta que tú eres experto en macroeconomía, ¿no? O sea, ya eres un Joseph Stiglitz, ¿no? Que nos vas a poder decir que si las situaciones macroeconómicas cambiaron, que a tu subjetivo punto de vista, ¿no? Da, da pie o alcanza para que te reformen el contrato. O sea, esto va a dar lugar a hacer chicanas. Y por lo tanto, él es un detractor a hueso colorado de estas modificaciones y dice, esto fue una reforma politiquera, no jurídica. Y por lo tanto, se abraza otra vez del principio de pacta sunt servanda, ¿no? Y dice, rebus sic stantibus, no. O por lo menos no como lo hizo el Distrito Federal. Siguiente diapositiva, por favor. Las reformas elaboradas por la Asamblea Legislativa del DF fueron, como te había comentado, del año 2010, concretamente del 19 y el 22 de enero. O sea, tienen 10 años, ¿no? Vamos a ver qué dicen, se las copié y se las pegué para que analicemos el artículo. Siguiente, por favor. Viene del 1796. Hasta ahí quedó igual, ¿no? Si los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Acuérdense que los contratos se necesitan consentimiento objeto y solemnidad en algunos de los casos para que se perfeccionen. Por ejemplo, una donación de un inmueble tiene que ser de notario público, ¿no? O el arrendamiento que tiene que hacerse forzosamente por escrito, que es un contrato consensual con oposición a formal. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. ¿No les suena esto conocido? Claro, es pacta sunt servanda. Lo acabo de decir. En el 1446 del Código Civil Poblano. Es el mismo, es las mismas palabras, es un copy-paste, ¿no? Con excepción de aquellos contratos que se encuentran en el supuesto señalado en el párrafo siguiente, y es donde la puerca torció el rabo, porque es justamente donde viene la modificación que te quiero explicar, ¿no? Siguiente. Hasta ahí todo iba igual. Y viene el segundo párrafo. Fíjate bien. Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio. Voy a ir descomponiendo el artículo por partes, ¿no? Con carácter aleatorio, acuérdate que los contratos aleatorios son los contrarios a los conmutativos. Los conmutativos son aquellos en los que las prestaciones están conocidas desde un momento, ¿no? Desde el primer momento. O sea, por ejemplo, te voy a vender este teléfono, 30,000 pesos, y tú dices, ah, órale, perfecto, lo compro, sale. Eso es un contrato conmutativo. Un contrato aleatorio es aquel en el cual las prestaciones no se conocen de un inicio. Por ejemplo, la compra-venta de esperanza, cuando compras billete de lotería o el contrato de parcería, ¿no? El de las cosechas, ¿no? Puede darse la cosecha, puede que no se dé, puede que se dé por mucho, puede que se dé, ¿no? Entonces, salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, segunda hipótesis, bueno, esa es la primera. La segunda, cuando los contratos sean sujetos a plazo, cuando sean sujetos a plazo, recuerda que plazo y condición no es lo mismo. Plazo y condición son modalidades de las obligaciones, ¿vale? El plazo es un día que necesariamente va a llegar. La condición es algo que puede o no puede cumplirse, ¿vale? El plazo es un requisito para que sea exigible la obligación, ¿no? 10 interpelat pro homine. La llegada del día interpela al hombre, ¿vale? Entonces, si yo te pongo un plazo para que me pagues aquí el 30 de agosto, pues llegando al día 30 de agosto me tienes que pagar porque se cumple el plazo, ¿no? Condición o de tracto sucesivo. O sea, aquellos tractos sucesivos son los que se van ejecutando paulatinamente. De estos contratos, cuando surja en el intervalo, fíjate, en el intervalo, ¿no? Ya sea de la condición, del plazo, del tracto sucesivo o de la aleatoriedad del contrato, cuando surjan acontecimientos extraordinarios de carácter nacional, no puede ser local, nacional, que no fuesen posibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas. Dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el artículo. ¿Qué tal, señores y señores? Como pueden ver, ya nos metió la teoría de la imprevisión. En el mismo artículo puso a pelear a la pacta sunt servanda con el rebus sic stantibus.
Esto está bien interesante porque nos puso condiciones el legislador de la Ciudad de México. Nos dijo, o sea, sí se va a poder, pero tiene que ser contrato aleatorio, tiene que ser sujeto a plazo o a condición o de trato sucesivo. Además, los acontecimientos tienen que ser extraordinarios, tienen que ser nacionales, tienen que ser imposibles de prever y tienen que generar que las obligaciones sean más onerosas. Yo te regreso a mi ejemplo del fútbol. Si tú fueras abogado de Coca-Cola, dijimos que era, ¿no? Si fueras abogado de Coca-Cola, promoverías que ya no tengas que darle los 2 millones de pesos a los Lobos por virtud de que el torneo se quedó a la mitad. Ahí me lo respondes al final de la clase. Al siguiente. Gracias. Y ahora vamos con el 1796 bis. Dice, en el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene derecho a pedir la modificación del contrato. Ok, ya vimos que es con condición, con plazo, aleatorio, etcétera, ¿no? Ya estoy en esa hipótesis. Ahora mi despacho va a ver si nos alcanza para presentar esa demanda. ¿Cómo le tengo que hacer? Fíjate, la solicitud debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a los acontecimientos extraordinarios. En el caso del COVID-19, ¿cuándo fueron los acontecimientos extraordinarios? A mi punto de vista, en el momento en que López-Gatell, el secretario de Salud y el gobierno dieron la emergencia sanitaria. A partir de ese día sería mi cómputo de plazo para poder decir, cuento 30 días a partir de ese día para hacer efectivo este derecho, ¿no? Y debe indicar los motivos sobre los que está fundada la pandemia mundial. La solicitud de modificación no confiere por sí misma al solicitante el derecho a suspender el cumplimiento del contrato. O sea, por el simple hecho de que yo presente la solicitud no significa que lo voy a incumplir. Tengo que ganar el juicio. ¿Vale? En caso de falta de acuerdo entre las partes dentro de un término de 30 días a partir de la recepción de la solicitud, o sea, otros 30 días, o sea, unos 60 días, por así decirlo, ¿no? O sea, esto va así. Yo me entero de la emergencia sanitaria. Veo que mi contrato no lo puedo pagar. Tengo 30 días para irte a requerirte a ti que, que se modifique el contrato. Ejercito el derecho. Luego, tú tienes, mi contratante, tienes 30 días a partir de que te presente la solicitud para decir si sí o si no. Y te dice, en caso de falta de acuerdo entre las partes dentro del término de 30 días a partir de la recepción de la solicitud, el solicitante tiene derecho a dirigirse al juez para que dirima la controversia. O sea que hay que estar súper pendiente de los términos, ¿vale? Porque nada más tienes tus primeros 30 días, ¿no? Y si tu cliente, tu contratante te la está haciendo larga y dice, déjame ver, el lunes te resuelvo, déjame ver el viernes, o sea, dile, oye, tienes de aquí a tal día a resolver, porque si no voy a tener que presentar esto en tu autoridad judicial. Y entonces, yo lo que haría sería el día 28, le pondría como deadline, ¿no? Plazo, para que me responda. Si no me respondió, el día 29 estoy presentando la demanda, ¿no? Dicha acción deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes. O sea, tengo otros 30 días. ¿Ya vieron que son 30, 30 y 30? ¿No? Si se determina la procedencia de la acción por ocurrir los acontecimientos a que se refiere el artículo anterior, la parte demandada podrá escoger y me dan dos sopas. La primera, que se modifique las obligaciones con tal de restablecer el equilibrio original del contrato según lo determine el juez. O sea, el juez, rompiendo un poco el principio de conservación de los contratos, va a modificar las condiciones primigenias para modificar y poner unas nuevas. Esto no es nuevo, ¿eh? Miren, yo les digo a mis alumnos de contratos civiles dos ejemplos que son clásicos. Miren, cuando tú celebras un contrato de mutuo préstamo, pues para no entrar ahí en detalles, entonces un contrato de mutuo y resulta que tu contrario te pone unos intereses exacerbados que vayan a más del doble de la tasa interbancaria, tú puedes ir ante el juez a solicitar que te lo baje al mínimo posible, ¿no? Que será el doble de la tasa interbancaria. Porque si no, incluso es un fraude por usura, ¿vale? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en los arrendamientos, tú sabes que el arrendamiento máximo es para casa habitación 10 años, para comercio 15 y para industria 20 años.
¿Qué pasa si hago un contrato para casa-habitación de 14 años? ¿El contrato es nulo? No. ¿El contrato es inexistente? No. Simplemente está pasado. Lo que hace el juez es regresarlo a 10 años, que es lo máximo posible. Esto es lo que yo creo que haría el juez en Ciudad de México, ¿no? Equilibrar un poco para que sea pagable la prestación por parte del contratante que fue a pedir, ¿no? La segunda sopa, la resolución, o sea, la rescisión del contrato en términos del siguiente artículo. Entonces, yo podría escoger o me bajan o me rescinden un poco a la acción redimitoria y a la acción estimatoria que se ve en teoría de los contratos. Siguiente, por favor. El TER. Este artículo TER está bien curioso porque te dice que los efectos de la modificación equitativa, o sea, la primera sopa, o la rescisión del contrato, segunda sopa, no aplicarán a las prestaciones realizadas antes de que surgiera el acontecimiento extraordinario e imprevisible, sino que estas modificaciones aplicarán a las prestaciones por cubrir con posterioridad, o sea, aparte, después del 15 de marzo, que creo que fue la fecha en la que se dio la emergencia sanitaria, ¿no? A partir de esa fecha es cuando sería el ajuste. Por ello, tampoco procede la rescisión si el perjudicado estuviese en mora, hubiera dolo de su parte. Fíjense qué curioso. Tengo que estar al corriente de mis obligaciones porque si no, no aplica. Eso es lógico y me parece saludable, pero hay un elemento que aquí no me gusta en lo personal, que es o hubiera obrado dolosamente, porque cuando ya me meten el dolo, ya me conllevan a un terreno subjetivo. Porque entonces, ¿cómo acredito que era dolo o que no era dolo? Lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, vamos por aquí que me quiere explicar. Eh, esa es una parte que a mí no me termina de gustar por la cuestión esta de la subjetividad del dolo. ¿Correcto? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, el DF, la Ciudad de México, fue el pionero. Pero ya le empezaron a copiar otros estados. La teoría de la imprevisión ya también se encuentra regulada en Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En todos los demás códigos está prohibido. Ni siquiera en el Código Civil Federal. Ahí también está prohibida. Se sigue acuñando, se sigue acogiendo a la teoría del pacta sunt servanda, no hacia la rebus sixtantibus, ¿no? En nuestra opinión, no es aplicable a los actos de comercio conforme al artículo 2 del Código de Comercio que voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Pregunta que yo la pongo aquí en la mesa. ¿Ustedes creerían o considerarían que es una oportunidad para litigantes tramposos? Se las dejo ahí, a ver qué opinan, ¿no? Respecto de la chance que tenemos para promover esta cláusula conforme a la legislación del Instituto Federal. Siguiente, por favor. Bien, entro al terreno de caso fortuito y fuerza mayor. La gente decimos, es que es caso fortuito y fuerza mayor, y lo decimos como si fuera un solo concepto, como decimos daños y perjuicios. Y una cosa es daño y otra cosa es perjuicio, ¿no? Caso fortuito se refiere a la presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casualmente o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se encuentre con experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgo de que ocurra un siniestro. Por su parte, fuerza mayor se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible, o relativamente previsible, por ejemplo, un huracán o un terremoto de carácter extraordinario. Por lo tanto, la pandemia de coronavirus es un caso fortuito. Y esto lo pueden encontrar en la tesis de número de registro 2033142. Entonces, acuñemos que coronavirus es un caso fortuito. Siguiente, por favor. Miren, hablando de la teoría de caso fortuito y fuerza mayor, yo les quiero platicar rápidamente algo del derecho anglosajón. Miren, en el derecho anglosajón existe una cláusula que lo hacen aquellos abogados que dicen que hacen contratos de alto riesgo y todo eso. Esto hacen, lo que les voy a explicar justamente ahorita. Y cobran una fortuna por hacer esto que les voy a explicar ahorita en este momento, ¿no? Que es la cláusula MAC. La cláusula MAC es la Material Adverse Change, lo cual traduciría, ¿no? Cambio material adverso.
Y te dice, aquí les puse una línea de tiempo, te dice que hay un momento que es la firma, cuando tú firmas el contrato, que es el signing, y hay otro momento que es el cierre de la operación, que se llama closing, ¿sale? Hay veces que yo firmo hoy, es jueves 20 de agosto, pero la operación empieza el 1 de diciembre. Estoy hablando de contratos transnacionales, todo eso, porque a lo mejor, no sé, pensemos en Audi, en Volkswagen, necesitas que esté terminada la fábrica, o que se reclute el material, o la mano de obra, etcétera. O sea, se firma hoy, pero empieza, como los tratados de libre comercio incluso, empiezan sus consecuencias hasta un mes o un año después. ¿Vale? Entonces, esa vacacio que hay entre el signing y el closing, estás tú desarmado. Estás desnudo, estás completamente vulnerable. ¿Vale? Por eso los gringos, a esa parte, a esa vacacio, ese timeline, le llaman deferred closing o cierre diferido. Y entonces este cierre diferido es donde aplica la cláusula MAC. La cláusula MAC es una cláusula que no se debe confundir con las cláusulas boilerplate, ¿no? Las cláusulas boilerplate son las que en México conocemos como boilerplate, que conocemos como cláusulas accesorias, por ejemplo, o accidentales. Por ejemplo, las de domicilio convencional de las partes, por ejemplo, que si vas a someter el juicio oral sumarísimo o no, por ejemplo, alguna cláusula penal. Es que las de cajón, la que vulgarmente le decimos de cajón, son las que se llaman en inglés cláusulas boilerplate. No hay que confundir una cláusula boilerplate con una cláusula MAC. Cláusula MAC es una cláusula principal, ¿eh? Entonces, ¿cómo redactaría yo una cláusula MAC? Bueno, pues entre el signing y el closing, voy a poner algo así como, si entre la fecha de la firma y la fecha de inicio de vigencia del contrato sucede algún acontecimiento extraordinario, como puede ser una devaluación del dólar, un terremoto, un acto de sedición o terrorismo en el país, ¿no? No sé, una pandemia, ahora ya lo sabemos que sí pasa, ¿no? Ya pasó, a mí ya me pasaron 2 veces, ustedes también, ¿no? Ya el H1N1 hace 10 años y ahorita es algo que no pasaba en 100 años, ¿no? Ya a esta generación ya nos pasó 2 veces. Entonces, tendrás que ser muy hábil para redactar esa cláusula MAC y poner las hipótesis en las cuales, si se acontece alguna de ellas, tendrás derecho, la otra parte, a reestructurar el contrato y de hecho puedes poner desde este momento, las condiciones nuevas que imperarían para el caso en que se aconteciera esa hipótesis. ¿Vale? Siguiente. ¿Cómo les propongo resolver esto? A ver, justamente siguiéndole a los gringos, con una cláusula MAC. El redactor del contrato muchas veces dicen, los contratos, a mí me han dicho, cuando yo les digo que soy experto en contratos, me dicen, pues puro machote. O sea, a mí me ofende que me digan que puro machote. Yo no sé con qué tipos de abogados traten, pero pues en los contratos no podemos utilizar machotes. De hecho, en ninguna área del derecho podemos utilizar machotes, ¿no? Porque porque cada contrato es un traje a la medida para una de las partes. No puedes ocupar el contrato que ocupaste para, para otro cliente, al tu cliente actual, aunque se parezca al caso. Entonces, mi primera propuesta de solución es que desde que se formule el contrato para una empresa o para una empresa, algo que se va a emprender, pues, ¿no? Puede ponerse un catálogo que prevé la posibilidad de cambio del costo de una obligación y por lo tanto puede hacerse una indexación de las obligaciones, para arriba o para abajo. ¿Vale? Como la cláusula MAC de derecho anglosajón. O sea, si me acontece devaluación, me acontece índice nacional de precio al consumidor, terremoto, inundación, cambio de gobierno incluso, ¿no? Derrocamiento del presidente. Tú tienes que ser muy hábil para poder ver todas las hipótesis que a tu cliente le lacerarían sus derechos. En este caso, si pones el catálogo de que, por ejemplo, los materiales y la mano de obra suben proporcionalmente, deberá subir el costo del contrato para que no te quedes desamparado, ¿no? Ese contrato tiene, o ese catálogo, esa cláusula tiene que ser sumamente objetivo. La segunda propuesta de solución es lo que Williamson llama el contrato trilateral, que es poner un perito, ¿no? Que decida, un perito de ambas partes, desde este momento designamos a un perito que le tenemos confianza a los dos, para que sea una especie de tercer contratante. Si el perito, por ejemplo, en economía o en
tasación de precios y todo eso determina que efectivamente hubo un cambio en mano de obra, materiales o en lo que sea, por ejemplo, superior al 20%, tendrá derecho a que se actualice el contrato en otro 20%, ¿no? Y ya, no hay forma de decir que no, porque entonces el perito, esperemos que sea honrado, ¿no? Es el que tendrá que ver, el que tendrá el derecho de activar o desactivar la condición que se actualice para ese caso. ¿Sí? Bien, siguiente, por favor. Miren, tan está prohibido, fíjense, tan está prohibida la pacta, el rebus sic stantibus en México, que hay jurisprudencia firme por reiteración que está en este registro el 1869-72, cuyo rubro dice, contratos, los legalmente celebrados deben ser firmemente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a las condiciones que privaban de concertarse aquella. Esta jurisprudencia que es firme, te dice que el 1796 y el 1797 del Código Civil para el Distrito Federal, que vienen a complementar el sistema de eficacia de los contratos, a partir de su perfeccionamiento, no adoptan la teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus derivada de los acontecimientos imprevistos que pudieran modificar las condiciones originales. Tú me podrás decir, bueno, pero pues ya le modificaron, ¿no? Ya está el TER y el segundo párrafo del 96 y el bis. Pues sí, pero cuando se hizo esta jurisprudencia no existían esos artículos. Y además, para aquellos estados que no tenemos acuñado el bis y el ter y el segundo párrafo del 796, nos aplica esta jurisprudencia, ¿no? Fíjense, ahí les voy a dar unos segundos para que la lean y vean cómo, pues en efecto, ¿no? Te está diciendo que se debe estar lo pactado entre las partes, o sea, a lo legalmente celebrado por los mismos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a las condiciones que privaban antes, ¿no? Al momento de concertarse aquella, y no le corresponde al juzgador modificar las condiciones de los contratos. Ahí está jurisprudencia firme. Siguiente, por favor. Por si esto no fuera suficiente, hay una segunda tesis, que es para actos de comercio. O sea, la jurisprudencia te dice, para actos civiles, olvídalo. Y para mercantiles, menos, ni se te ocurra, ¿no? Teoría de la imprevisión, inaplicabilidad en tratándose de actos de comercio. ¿Por qué? Porque dice el artículo 78 del Código de Comercio, que lo puse allá abajo, dice que las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que le parezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia o de formalidades o de requisitos determinados. O sea, este es el principio de pacta sunt servanda en materia mercantil, ¿no? Te dice que no existe alguna formalidad o requisito para que los contratos mercantiles tengan validez, únicamente establece que los mismos deben cumplirse en la forma y términos que las partes quisieron obligarse. Por lo tanto, el artículo 78 consagra el principio de pacta sunt servanda, que indica que lo estipulado por las partes, en cualquier forma que se haya establecido, debe ser llevado a efectos. Por lo tanto, es innegable, es inconcuso. Tratándose de actos mercantiles, no es posible aplicar la teoría de la imprevisión, que sostiene que los tribunales tienen el derecho de suprimir o modificar obligaciones contractuales cuando las condiciones de la ejecución se encuentran modificadas por las circunstancias, ¿sale? Sin que las partes hayan podido prever esta modificación. Y acá te remito a mi diapositiva anterior y lo que acabo de decir. Fíjate, sin que las partes hayan podido prever esta modificación. Por lo tanto, lo que está haciendo la tesis es, pues si no contrataste a un abogado fregón, redactor de un contrato matón, pues no vengas ahorita a llorar porque pues, compraste el del abogado barato o el de la papelería y pues acá atenta a las consecuencias, ¿no? Entonces, pues ahora es cuando el experto en contratos creo que va a cobrar más dinero o le va a ir mejor o tendrá que actualizarse en este tipo de principios como el que te acabo de explicar, ¿no? Este tipo de cláusulas, la cláusula MAC, las cláusulas boilerplate, las cláusulas estas de rebus sic stantibus, etcétera, para que tú puedas hacer un contrato perfectamente bien hecho que le puedes decir con orgullo, el pecho hinchado a tu cliente, este contrato es a prueba de balas. ¿Vale? Bien. Siguiente, por favor. Bueno, pues creo que ya es todo. Les agradezco mucho la atención. No sé cómo me estuve de tiempo. Pues estamos en tiempo.